Amén. La semana pasada, hermanos, nosotros dimos comienzo a un estudio de 2 partes que tiene que ver con la seguridad, la perseverancia y la seguridad en la salvación. Ustedes creo que recuerdan acerca de este estudio que dimos lugar la semana pasada. Y primeramente estuvimos viendo que un verdadero cristiano o una persona que ha sido salvada tiene un distintivo. El número 1, el primero, es que es una persona que persevera hasta el fin en su salvación. No es una persona que con su boca manifiesta o dice que ha sido salvado, que conoce al Señor Jesucristo y que en algún punto de su vida se aparta totalmente de su fe, ya no se congrega, no busca al Señor y muere como una persona que nunca tuvo conocimiento de Dios. Esto es muy popular en algunos funerales de hijos, de familiares que son cristianos, de hermanos creyentes. A veces hay muchachos que nacieron en la iglesia, que se crecieron en un hogar cristiano y en alguna época de su vida se apartan y empiezan a vivir vidas desordenadas, vidas llenas de pecado, pero después de que han vivido de esta manera por alguna razón o por causa de su pecado, mueren. Y en el funeral, sea algún pastor que los conoce o algún hermano que es miembro de la familia, tal vez queriendo simpatizar o tener empatía en el dolor de los familiares, dice palabras como las siguientes: fulanito o fulanita nació en la iglesia, creció en un hogar cristiano, conoció la fe, está en este momento en la presencia del Señor. Y nosotros no podemos dar garantías de eso, porque la palabra de Dios nos enseña que uno que es salvo persevera hasta el fin. Y eso vimos la semana pasada en nuestro primer punto, a pesar de todo lo que la gente pueda opinar. En segundo lugar, también estuvimos viendo que una persona que es salva tiene un distintivo y es el vivir una vida piadosa. ¿Se recuerdan, hermanos? La Escritura dice que el Señor a santidad nos ha llamado. Nos ha llamado a vivir vidas que reflejen lo que la Escritura dice. El apóstol, a Timoteo, el apóstol Pablo escribiendo a Tito, le dice que los creyentes debemos de adornar la doctrina con nuestras buenas obras. Es decir, que lo que decimos que hemos experimentado cuando hablamos de nuestra salvación, decimos: Cristo me salvó, Cristo me perdonó mis pecados, Cristo me ha liberado del pecado. Ahora, como conclusión, yo soy salvo. Y eso es cierto cuando el Señor Jesucristo efectúa la salvación en la vida de una persona. Sin embargo, para que eso sea evidente, es necesario que una persona viva una vida piadosa. Recuerdan que vimos también ese segundo punto. Entonces encontramos estos 2 elementos. El primero, que es una persona que persevera hasta el fin, y el segundo, que es marcado con una vida piadosa que va en constante aumento. No hablamos de perfección. Recuerden que también aclaramos ese punto, ¿verdad? Pablo dice en Filipenses 3, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No soy perfecto, pero prosigo hacia adelante. Entonces, esos fueron nuestros primeros 2 puntos. Pero yo quiero terminar con el punto número 3, que creo que es el más importante de los 3. Si bien los otros 2 no tienen menos mérito porque también es la palabra de Dios, pero este número 3 es algo que a nosotros nos llena de gozo y nos da fortaleza para perseverar y para buscar vivir una vida piadosa. Y es el que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo persevera en la fe, porque Dios vela por ello. Es decir, Dios se encarga de que eso ocurra. Entonces, vemos una relación en que hay evidencias externas, pero detrás de esas evidencias externas está obrando Dios. Entonces, nuestra salvación es obra de Dios y le pertenece a Dios, pero para que una persona tenga evidencias o los demás puedan ver que ha sido salvado, es necesario que persevere y que viva una vida piadosa. Pero detrás de ello está Dios, obrando la perseverancia y obrando el que pueda vivir una vida piadosa.
Y para esto vamos a leer el primer versículo en el cual hacemos referencia a esto. Es Primera de Pedro, que lo tuvimos en nuestra lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo número 1, textos número 4 y texto número 5. Los que tienen todavía su bosquejo de la semana pasada, ahí tienen las referencias en el tercer punto. Dice el texto número 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, ¿para quién está reservada esa herencia en los cielos que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Es decir, que nadie la puede tocar. Nada ni nadie la puede tocar. Y la respuesta está en el texto número 5, dice, para vosotros, dice el texto 4 al final, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera pregunta, ¿quién es el responsable o quién es el que se hace cargo de que nosotros podamos recibir la herencia de la salvación, que es incorruptible, que no se puede contaminar, que no se puede marchitar y que está reservada en los cielos para nosotros? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién hace posible? El poder de Dios, Dios mismo. Ahora, empezamos a pensar un poco. Primer pregunta, ¿el poder de Dios tiene algún límite? No, la Escritura dice que no. Hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 1 dice, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada, Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios. Nada. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué enemigos podemos tener nosotros que puedan quitarnos nuestra salvación? ¿El pecado? No. ¿Satanás? Tampoco. ¿La cultura? Tampoco. ¿El mundo? Mucho menos. Entonces la respuesta es, ¿por qué? Y el texto dice, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta fe que tenemos en Dios, la cual nos ayuda a perseverar, es fe que Dios nos ha dado y que es movida por el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Dice el texto, para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios, hermanos, para que podamos alcanzar la salvación. Ahora, si la salvación se pierde, entonces tenemos que decir que Dios no es todopoderoso. Entonces quiere decir que la base de nuestra salvación, la seguridad de que vamos a tener fe, de que vamos a perseverar y que vamos a vivir vidas transformadas y vamos a vivir vidas piadosas, está fundamentada, está anclada ¿en qué, hermanos? En el poder de Dios. En el poder de Dios, quien nos preserva para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es muy importante de entender. Entonces, por cuanto Dios es quien guarda nuestra herencia, nadie nos la puede robar o nadie nos puede descalificar para recibirla. Esto es muy importante. Nadie nos puede robar la salvación y no hay nada que nos pueda descalificar para recibir la salvación que Dios ya nos ha dado. El apóstol Pablo lo explica esto un poco más ampliamente en Romanos capítulo número 8. Específicamente trata con este tema a profundidad. Dije un poco más claro, no, lo explica extremadamente claro, ¿verdad? Capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, hermanos. Quiero que vayamos despacio porque esto es muy importante que lo meditemos despacio. Es como tener, hermanos, una gran comida delante de uno, es comida sólida, tener un bistec que está muy bueno y uno lo corta y corta pedacitos pequeños, ¿verdad, hermanos? Y los agarra y ¿qué hace, hermanos? Los mastica bien, porque si uno comete el error de cortar grandes pedazos, no masticarlos y echarlos al estómago, le va muy mal y no le hace buena digestión.
Entonces, espiritualmente hablando, esta enseñanza no nos va a hacer digestión espiritual si nosotros no lo vamos despacito. Entonces, primera afirmación, nosotros perseveraremos y seremos transformados para vivir una vida piadosa gracias al poder ¿de quién? De Dios. Por cuanto el poder de Dios es el que nos transforma, el que nos ayuda a perseverar, nadie ni nada nos puede quitar nuestra salvación, ni tampoco descalificarnos para recibirla. Vamos ahora a Romanos capítulo número 8. En el texto número 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? El contexto de esta pregunta es que en el texto 30 dice que Dios, quien es el autor de nuestra salvación, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ya lo hizo todo. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede oponer al poder de Dios, hermanos? Nadie, ni nada. Y luego sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, esta es la forma en la que Dios nos salvó, entregó al Señor Jesucristo por nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si ya nos salvó, ¿cómo no nos va a ayudar a perseverar y a ser transformados por medio de su poder? La pregunta es, claro que Dios nos va a hacer eso, Dios nos va a ayudar. Pregunta número, en el texto 33, primera pregunta. Primera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar de que son indignos de entrar en el reino de los cielos? Primera pregunta. Y Pablo responde, Dios es el que justifica. ¿Quién nos va a acusar con Dios si Dios fue el que nos justificó? Yo no me justifiqué delante de Dios. Mi justificación no la obtuve por mis propios méritos. La justificación me fue imputada, me fue dada por mi Señor Jesucristo. Fue Dios quien me la dio. Por lo tanto, ¿quién se puede presentar delante de Dios y decirle, Él no es digno de estar delante de tu presencia porque tú eres santo? ¿Quién puede acusarnos a nosotros los que hemos sido salvados de eso? La respuesta es nadie, porque Dios nos justificó. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y dice, este no es digno de estar de tu presencia, el Señor va a decir, ¿de qué hablas? Él ha sido justificado por mi Hijo. Esa es la respuesta que Pablo está dando. Y luego dice en segundo lugar, texto 34, ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién tiene el poder de condenar, hermanos? ¿Quién tiene la autoridad de condenarnos? Dios. Y la pregunta, entonces la respuesta es, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de nuestra salvación y la culminación de nuestra salvación es obra de Cristo. Y aquí lo describe Pablo tremendamente. En primer lugar, nadie nos puede condenar porque Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la paga o la penalidad por el pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Número 1. Número 2. Resucitó para que esto sea válido, sea posible. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, el que además ascendió a los cielos, porque dice aquí, está a la diestra de Dios, pero no solamente está a la diestra de Dios ahí para sentarse y para hablar de lo que hizo, sino que está intercediendo en este momento por los que Él ha salvado, para que hagan ¿qué? Para que perseveren y para que sean transformados en sus vidas, que vivan vidas piadosas. ¿Puede ver la relación, hermano, entre uno y otro? Vamos así, esto no termina, apenas está empezando. Dice el texto número 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién podrá hacer eso? ¿Quién es capaz de separarnos de aquel que nos amó, al cual ahora nosotros amamos? ¿Quién podrá quitarnos el amor y el afecto de nosotros hacia Dios? ¿Quién puede, hermanos? ¿Quién puede hacer a Dios dejar de amarnos? Nadie, porque nadie lo forzó. Dios nunca dejará de amarnos porque su amor no está fundado en algo que dependa de nosotros. Su amor está fundado en que Él quiso amarnos voluntariamente. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién va a hacer que Dios deje de amarme? ¿Y quién va a hacer que yo deje de amar a Dios? Nadie puede hacer. Un verdadero cristiano ama a Dios hasta el fin de su muerte. Persevera hasta el fin. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y luego aquí hace una lista de preguntas, de cosas que posiblemente la tribulación, y eso es muy importante, porque el día que venga la tribulación a nuestras vidas o a la iglesia en general, los verdaderos cristianos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Perseverar. La tribulación no nos puede hacer negar al Señor. Es imposible que un verdadero cristiano niegue al Señor. No lo puede negar, porque la tribulación no puede hacerlo negar al Señor. Ustedes se recuerdan en la parábola del sembrador, cuando vino la tribulación y la persecución por causa de la palabra, ¿qué fue lo que hicieron? El segundo grupo de la parábola, se desaparecieron. ¿Por qué? Porque no eran verdaderos cristianos. Habían profesado con su boca, pero no eran verdaderos cristianos. Y luego dice más adelante, ¿nos puede separar la tribulación? No. ¿La angustia? Tampoco. ¿La persecución? Tampoco. ¿El hambre? Tampoco. ¿La desnudez o el peligro o espada? Nada de eso. Y lo dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Ahora, esto no es por nosotros. Es por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, me parece que, no dice así, a lo mejor, no, tal vez, no. ¿Qué dice, hermanos? Estoy seguro. Estoy seguro. Pablo está hablando de seguridad. Estoy seguro de que ni la muerte, de lo que ya mencionó, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Conclusión, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, nos puede quitar nuestra salvación o nos puede descalificar para recibir la promesa de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora la pregunta es ¿por qué? La respuesta está en 1 de Pedro 1:5, lo que acabamos de leer. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 1:5? Dice, porque sois guardados por el poder de Dios. Esa es la razón por la que un cristiano va a perseverar y su vida será transformada y su salvación es segura y no la puede perder. Hermano, esto es todo lo contrario de la falsa humildad del tiempo en el que vivimos. En el tiempo en el que vivimos, hay algunos cristianos que los pasan a la televisión, los entrevistan, y hay unas personas muy famosas y le dicen, dime una cosa, ¿tú crees que Jesucristo es el único camino al cielo? Bueno, y empieza a responder el falso pastor, pues solo Dios lo sabe, no sé. Y Pablo dice, estoy seguro. Todo lo opuesto. Y estos hombres creen que esa falsa humildad va a ayudar a que las personas se conviertan. No, hermanos. La seguridad produce certeza.
La verdad segura de las Escrituras produce certeza. Yo no puedo perder mi salvación, porque Dios es quien me preserva. Dios es quien me guarda con su poder. No con lo que yo he hecho, hermanos. Es con su poder. Entonces mi pregunta es, ¿usted y yo como creyentes podemos afirmar que nuestra salvación es segura? Sí, hermanos. Sí podemos afirmarlos. No porque usted y yo seamos cosa grande para afirmarlo, sino porque estamos afirmando lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Sí lo podemos ver, damos la relación. Bien. En segundo lugar, los creyentes somos guardados en nuestra salvación. Juan capítulo 6, texto 37 al 39. Y esta salvación está segura porque no inició con nuestra voluntad. No fue algo que yo decidí hacer, sino con la voluntad del Padre. Nuestra salvación depende del poder del Señor Jesús para preservarnos. Vamos a ver en Juan capítulo número 6, texto número 37 al 39, esta afirmación. Hermanos, esto es para gozarnos. Esto es para regocijarnos, no para estar tristes y preocupados. Dice el texto número 37 al 39. Vea despacio junto conmigo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a entender el texto en primer lugar. Primera pregunta. ¿Por qué usted y yo decidimos ir a Cristo? Ahí está la respuesta en el texto. Porque el Padre me trajo. Por esa razón usted y yo decidimos, por esa razón usted y yo nos arrepentimos, por esa razón usted y yo decidimos creer, creímos. Ahora, no se confunda un poco, necesitamos de entender esto con claridad. El viernes, los que estaban ayer el viernes aquí en la vigilia, expliqué esto un poquito. ¿Es incorrecto decir que yo vine al Padre y que yo me arrepentí y que yo busqué a Dios? No, no es incorrecto. Es incorrecto decir que yo lo hice por mí mismo. Eso sí es incorrecto. Es incorrecto decir que yo estaba nomás esperando que Dios me diera una oportunidad. Eso es incorrecto. Lo correcto es decir que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2, texto 1 y 2, pero que Dios me dio vida y al darme vida pude ver, pude escuchar y pude responder. Eso es lo que la Escritura explica. Por eso dice el texto, fíjese que el balance que tiene aquí. Todo lo que el Padre me da. ¿Qué somos nosotros para Cristo? Somos un regalo del Padre. Cada cristiano, la iglesia, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, somos un regalo de Dios, el Padre para Cristo. Ahora, fíjese lo que dice. Si Dios te ha dado a ti y a mí para Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué dice el texto ahí? Lean el texto, hermanos, volteen a ver el texto. Vendrá a mí, dice. Es decir, que nadie puede venir al Señor Jesucristo si el Padre no lo envía, no lo trae. ¿Lo puede ver, hermanos? Aquí mismo en este capítulo se dice eso, en el texto 44. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Todo lo que el Padre me da es un regalo, somos un regalo de Dios para el Señor Jesucristo. Por eso hemos venido a Él. Y cuando venimos a Él, ¿qué hizo Él? Nos recibió. Nos recibió y no nos echa fuera. Nos ha recibido, porque dice ahí, no. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y por qué no nos echa fuera? Porque Dios nos recibió a nosotros. Usted y yo no recibimos a Cristo. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Padre nos dio vida y nos tomó y nos dio como un regalo para el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos recibió,
no nos echó fuera, porque Él no desprecia el regalo del Padre. ¿Lo puede ver, hermanos? ¿Sí? Si no lo entiende, eso no quiere decir que no sea cierto. ¿Me entiende, hermanos? Si eso tiene conflicto en su mente, eso no quiere decir que esta no es la verdad. El texto está diciendo ahí eso bien claro. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor Jesús de su propia boca. Sigue leyendo, texto 38. Texto 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre, hermanos? ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué es lo que el Padre le dijo al Señor Jesucristo que tenía que hacer? Léalo ahí. El Padre que me envió, que todo lo que me diere, ¿qué somos nosotros para el Señor Jesucristo? ¿Un regalo? ¿De quién, hermanos? De Dios. Ahora, Dios le dijo, estos son tuyos, yo te los doy. ¿Y qué le pidió el Padre al Hijo que hiciera? Sí. Háblelo sin miedo, hermano. Fíjese lo que dice. El Padre le pidió que no nos perdiera. Que no nos perdiera. Dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿qué dice? Nada. Nada. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Puede alguien quien vino a Cristo perderse? No. ¿Por qué? Porque el hecho de ser preservado y de perseverar no es una obra mía, es una obra de Cristo, quien me cuida por cuanto el Padre me dio a Él. ¿Lo puede ver, hermanos? Es tan claro, es tan claro, no hay nada oculto. Texto 39, ya lo leímos, 39. Texto 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera pregunta, ¿por qué alguien puede ver y creer en el Hijo? Porque nació de nuevo. Un muerto no puede ver y un muerto no tiene la facultad de creer. ¿Lo puede ver, hermanos? Entonces no podemos tomar una escritura y afirmarla y negar otras. Tenemos que afirmar toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene de la mente de uno solo, es de Dios. Y tenemos que afirmarla toda. Y Dios, yo siempre digo, no es como la Chimontulfia. Este personaje que sale en la comedia de Chespirito, que dice, yo como digo una cosa, digo otra. No, Dios no es así, hermanos. Dios dice una sola cosa y persevera y la afirma y nadie la puede cambiar. Lo puede ver, ¿verdad, hermano? Capítulo 10, texto número 27 al 30. Esto se pone cada vez más claro, hermanos, cada vez mejor. Capítulo 10, texto número 27 al 30. Dice el texto 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Primer cosa, cuando el Señor Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz, ¿a qué se refiere? ¿Qué lenguaje está utilizando aquí? ¿Cuál es la comparación? Un pastor con sus ovejas, ¿verdad, hermanos? Esa es la oveja. Esa es la comparación. Los pastores no caminan atrás del rebaño. ¿Saben ustedes eso? Caminan frente al rebaño. Y escuchan la voz y los siguen. Y eso es bien curioso, hermano. Por eso Santiago utiliza lenguaje de animales. Dice, a los animales ponle un freno y obedecen. Dice, pero ustedes, a veces somos más duros que los animales. Hermanos, yo me crecí en el campo y nosotros llegábamos, cuando terminábamos un día de trabajo, teníamos una manada de vacas y de caballos y los soltábamos en un llano. Era un llano cercado, por cierto. Y todas las personas que soltaban sus animales ahí, iban en la mañana para traerlos, para usarlos para el trabajo o para dañar las vacas o cualquier cosa. Yo llegaba y me paraba en la puerta y empezaba a silbarles a los animales. Y solos venían, solos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
porque conocían mi silbido. Un verdadero cristiano obedece la palabra de Cristo porque conoce la voz de Cristo. Pero una persona que dice, no, pero es que yo no entiendo eso y no creo que sea así. Y que todo el tiempo está, pero, y a mí no, y no me parece así, y yo lo veo de otra manera. ¿Cómo es eso? Si eres de Cristo, ¿por qué contiendes tanto contra la voz de Cristo? Maridos, amar a vuestras esposas. Oh, pero es que tú no conoces a la mía. Mujeres, respetad a vuestros maridos. No, es que tú no conoces a mi marido. Hijos, obedecer a vuestros padres. Oh, es que tú no conoces a mi papá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No los provoquen a ira. Es que tú no conoces a mi hijo. No, hermano. Si eres cristiano, obedece la voz de tu Señor. Sin peros. El texto es bien claro. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Primera pregunta, ¿quién nos da la vida eterna, hermanos? Entonces no es algo que yo obtuve, ¿verdad, hermanos? Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice ahí, hermanos? No perecerán jamás. No. Eso es un no rotundo, negativo, que tiene una connotación positiva. Y la connotación positiva es que no pereceremos jamás nosotros. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el Señor nos dio vida eterna. La vida eterna no la ganaste tú, la vida eterna no la agarré yo. Y luego dice, el texto sigue afirmando tremendamente, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, y eso implica a Satanás, implica al mundo, implica al pecado. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos. Usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, estamos en las manos de Cristo. Y nadie nos la puede arrebatar de su mano. Nadie. Hermanos, yo sé que la comparación no es buena, pero se aplica un poquito aunque sea. Si usted tiene a su hijo de la mano y alguien se lo quiere quitar para secuestrarlo, ¿qué está dispuesto a hacer usted por su hijo? Todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad, hermanos? Todo. Si tengo que dar mi vida, voy a dar mi vida. Pero el punto es que usted y yo estamos limitados. Pero el Señor tiene todos los recursos, es todopoderoso. Nadie le puede hacer frente. Nada ni nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que la Escritura dice. 29. Mi Padre que me las dio. Una vez más, estamos afirmando lo mismo. ¿Qué somos nosotros para el Señor Jesús? Un regalo del Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que ¿quién? Que todos. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En las manos de quién estamos, hermanos? De Dios. ¿Estamos en las manos de Cristo? Estamos en las manos del Padre. Entonces, concluimos que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Texto número 30. Yo y el Padre, uno somos. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Por eso es que usted y yo perseveraremos hasta el fin. Filipenses capítulo número 1, texto número 6. Filipenses capítulo 1, texto número 6 nos dice, hermanos, que aquel que ha comenzado la obra nosotros la va a terminar. Dice, en primer lugar dice Pablo, otra vez utilizando el mismo lenguaje de Romanos, ¿qué dice Pablo? Hermanos, pues a lo mejor, si ustedes, ¿no? ¿Hay aquí algún lenguaje de inseguridad, hermanos? ¿Hay algún lenguaje de incertidumbre? Como el de Joel Austin cuando lo entrevistan. ¿Hay el lenguaje como él? No, pues no sé, Larry. Es que yo no quiero discriminar a los musulmanes. Joel, ¿es el único camino para salvación Jesucristo? Bueno, Larry, yo nunca fui a un seminario. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Si no sabes lo que la Biblia dice,
¿qué estás haciendo en el púlpito? Pero hoy en día, decir que sabes, es decir, eres arrogante. No, hermano, no somos arrogantes. Tenemos certeza. Y esa certeza nos la dio Dios. Y esa certeza ustedes la tienen que tomar. Y dice el texto, estando persuadido de esto. Nadie lo va a cambiar de manera de pensar a Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera pregunta, ¿de dónde nace la certeza que tiene Pablo? Número uno, esa certeza nace en que Dios comenzó la obra de la salvación. Número dos, Pablo dice, Dios nos hará perseverar hasta el fin, y la palabra perfeccionará significa que Dios conformará nuestra vida a su voluntad, para que vivamos vidas piadosas. ¿Es imposible que tú y yo seamos santificados? No, no es imposible, es posible. Y es posible porque el que nos santifica, nada le es imposible. Es Dios. Es Dios, hermanos. Y esa debe de ser nuestra certeza. Dice, estoy persuadido de esto. ¿De qué? El que comenzó. Pregunta, ¿quién comienza la obra? Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esa buena obra que comenzó? La perfeccionará. Esta palabra, comenzar, es una palabra que se utiliza, ya les he dicho en otras ocasiones, es una palabra griega de donde viene la raíz de todo lo que tiene que ver con comunicación. Teléfono, telescopio, telégrafo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tiene que ver con comunicaciones empieza con tele. La idea es que comienza aquí y termina acá. Cuando yo estoy hablando con mi mamá en México en el teléfono, yo estoy aquí. Mi voz empieza aquí. ¿Y termina dónde? Allá. Cuando las compañías de televisión están transmitiendo, comienza en el punto donde ellos están. ¿Y llega a dónde? Hasta donde están los receptores. Conclusión, Dios comenzó y Dios concluirá. Dios terminará. La salvación no es obra tuya, hermano, ni es obra mía. Es la obra de Dios. Él la comenzó y Él la va a terminar. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Vamos a terminar con dos referencias bíblicas más. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, textos número 11 al texto número 13. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer Dios, hermanos? Dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, ¿qué va a hacer el Señor, hermanos? Os haga crecer. No somos nosotros los que crecemos, es Dios quien nos hace crecer. Y el Señor os haga crecer abundantemente en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Qué cosa está pidiendo Pablo? Número uno, que Dios, el Padre, dirija nuestro camino a vosotros. Él estaba hablando de lo que la correspondencia que tenían, el deseo que tenían para con ellos, los viajes que sean para con ellos, pero el punto es que Dios es quien nos hace crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Con qué propósito tenemos que abundar en amor unos para con otros? Y aquí dice el texto, como también lo hace con nosotros para con vosotros, ¿para qué? Seamos ¿qué? Afirmados, seamos irreprensibles en santidad delante del Dios el Padre. Eso es lo que Dios quiere hacer a nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. El poder de Dios y la soberanía de Dios consiste en esto.
Cuando hablamos de que Dios es soberano, significa que da el decreto. Es decir, que Dios manifiesta su voluntad. Y su poder ejecuta su voluntad. ¿Sí me entienden, hermanos? Estos no son solo los deseos de Dios. Esto es el decreto de Dios. No solo lo deseó, no solo lo dijo, sino que Él lo ejecuta, Él lo lleva a cabo. A diferencia de nuestros políticos, que ellos pueden tener buenos deseos. No dudo que alguno de ellos tenga buenos deseos, no lo dudo. Pero la pregunta es, ¿tiene el poder para ejecutar sus deseos? No, no lo tiene. No lo tiene, hermanos. Porque hay mucha politiquería, mucha oposición, todas esas cosas. Pero con Dios no pasa así, porque Dios es el soberano. Dios es supremo, Dios tiene supremacía sobre todo y sobre todos, y nadie está sobre Él para decirle, ¿qué haces? Nadie le puede tener su mano, decir, no, no hagas eso. Nadie. No hay quien lo haga, no hay quien se atreva a hacerlo. Esa es nuestra confianza, hermanos, ese es nuestro gozo. Hermanos, nosotros estamos aquí, si morimos en este momento, no tenemos por qué estar todos tembeleques de que vamos a morir. ¿Verdad, hermanos? Si estamos en la cama de un hospital a punto de morir, no debemos tendremos tal vez una angustia de que vamos a dejar a nuestros seres queridos. Es normal. No estoy diciendo que somos robots que no sienten nada. No, pero no deberemos tener la angustia de que, ¿qué va a pasar en el momento que yo cierre mis ojos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me va a ocurrir a mí en ese momento? No sé. No te pongas bajo la predicación de Joel Osteen porque así vas a estar, ¿verdad? No te pongas bajo la predicación de un hombre que no sabe ni lo que predica, que no conoce la Escritura, que no afirma la Escritura. La Escritura dice lo que dice y eso es. Y la Escritura dice, ausentes del cuerpo, presentes, ¿con quién, hermanos? Con el Señor. Así dice la Escritura, y así es. Y no vas a llegar como a la casa de un extraño. Yo recuerdo cuando una vez vine de un estado a otro y me dijeron, vas a llegar a la casa de un señor que le decían el calero. Yo llego y toco la puerta, le digo, buenas tardes, le digo, se encuentra, ni conocía su nombre, le apodaban el calero. Se encuentra el señor calero y me dice la esposa, aquí no vive ningún señor con ese nombre. Mi esposo se llama fulano de tal, ella sabe quién está hablando. Me mandó fulano de tal, pásese. No me podía ni sentar, yo no tenía confianza para sentarme. Y ahí estuve 3 días. No tenía confianza ni para acostarme donde me dieron el lugar para dormir. Pero eso no va a ser así en la presencia de Dios. Cuando muramos y estemos en la presencia del Señor, vamos a entrar con gozo porque la promesa del Señor es que pasemos al descanso de nuestro Señor. Esa es la promesa. Esa es la promesa, hermanos. Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Esa es la promesa y eso tenemos que tener confianza. Efesios capítulo número 1, texto 4 y 5, y termino con esto. Efesios capítulo número 1, texto número 4, texto número 5. Vamos a ver el texto 3 porque comprende un poco mejor el contexto. Pablo dice que Dios es bendito, Dios debe de ser bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir esto, hermanos? Ya ocurrió, ¿verdad? Sí, nos bendijo, eso ya ocurrió, tiempo pasado. Según nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de la redención de Dios. Dios nos eligió, Dios nos redimió, nos justificó, nos santificó, nos va a glorificar. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible para un cristiano
ser santo y sin mancha delante de Dios por sí mismo? No. Eso es imposible. Si la esperanza de Dios o el propósito de Dios de que seamos santos y sin mancha delante de Él dependiera totalmente de nosotros, pues buena suerte, Dios, porque no vas a tener éxito con ninguno. Dios no podría tener ni ninguno solo en su presencia. Ni usted ni yo podríamos estar en la presencia de Dios si ese propósito de Dios dependiera de nosotros. Pero la verdad es que el propósito de Dios no depende de nosotros. Depende del Padre, de Dios. No solamente pronunció sus propósitos, sino que tiene el poder para ejecutarlos, para llevarlos a cabo. Y usted y yo somos santos y sin mancha, así como el ladrón que estaba en la cruz, que estaba muriendo porque era un criminal. Porque considerando, de acuerdo a la ley romana, era lo peor de lo peor y estaba muriendo, y el Señor Jesús le hizo la promesa que todos nosotros tenemos. El Señor Jesús le dijo, en verdad te digo, que después de que estés 30 años en el purgatorio, ¿así le dijo, hermanos? No. En verdad te digo que ¿cuándo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está diciendo? Serás santo y sin mancha delante de mi presencia. ¿Y qué dijo el ladrón? ¿Y eso cómo va a ser posible si tú y yo estamos clavados aquí en esta cruz? Qué lástima que no me dijiste eso 3 años atrás, para que tuviera tiempo de corregir mi vida. ¿Dijo eso, hermanos? No dijo eso. ¿Por qué? Que no depende de él, depende de quién, del Señor Jesús. Hermanos, esta es la realidad de la vida cristiana. Esta es la realidad, no es el error que se predica muchas veces diciendo que la salvación depende de nosotros. No es así. No es así. Número 5. Santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, tiempo pasado, predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y una vez más, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hay algunos que dicen que Dios nos eligió, nos predestinó, porque Dios, como conoce el futuro, ya sabía quién iba a responder positivamente al Evangelio. Y el texto no dice así. El final del texto dice, no dice, según su presciencia, que conoce el futuro y sabía quiénes íbamos a responder al Evangelio, nos escogió. No dice eso. Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién decidió escogernos? ¿Quién decidió salvarnos? ¿Quién decidió justificarnos y glorificarnos? ¿Quién? Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Dios no es influenciado externamente. No hay ninguna influencia externa que lo haya movido a hacer eso. Él, de sí mismo, del puro afecto de su voluntad, nos salvó. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Esto ocurrió hace no sé cuánto tiempo atrás. No sabemos. Tito lo describe de esta manera. Mire lo que dice en el tiempo Tito. Tito capítulo 1. Mire cómo dice, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Cómo somos descritos aquí, hermanos? Escogidos de Dios. Vaya despacio entonces. Sí. Conforme a la fe de los escogidos. Los que tenemos fe porque fuimos escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según ¿qué? La piedad. Es decir, que los cristianos, los creyentes, tenemos un conocimiento, una doctrina que es según la piedad. Cualquiera que enseñe una cosa que es en contra de la vida piadosa, no tiene la doctrina de Dios. No es una sana doctrina. La sana doctrina produce piedad, cambio, transformación. Texto 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente. Dios no miente, hermanos. Solo Satanás miente y todos sus hijos mienten con él. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mano de Dios nuestro Salvador. Varias preguntas. ¿Qué prometió Dios? Salvación, hermanos. ¿Cuándo? Dice que la prometió desde antes del principio de los siglos, antes de que todo fuera creado. Ahora, note la palabra que dice que Dios la prometió. Para que usted haga una promesa, necesita de tener a alguien a quien hacer la promesa. ¿Verdad, hermanos? Y la pregunta es, ¿qué aprendimos en Juan? Que nosotros somos ¿qué? Para el Señor Jesús. Un regalo. Entonces, antes del principio de los siglos, el Padre le dijo al Hijo, te voy a dar un regalo. Te voy a dar un regalo de personas santas, puras, sin mancha, que estén adorándote por toda la eternidad y te llamen Señor, te llamen Libertador y te van a seguir por toda la eternidad. Yo te los voy a dar. Y eso fue posible, hermanos. De eso está hablando aquí. Dios planeó esto, hermanos. Nuestra salvación es el plan de Dios. No es la astucia de algunos hombres. Nuestra salvación no ha sido posible porque algunos son buenos o porque otros son malos. Nuestra salvación no fue posible porque hubo un buen predicador que te predicó y que te conocía lo que a ti te gusta y que te acomodó todo de acuerdo a tu gusto. Y que como te produjo algo dentro de ti, entonces tú decidiste. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Nuestra salvación no tiene nada que ver con eso. Nuestra salvación tiene que ver y fue decidida y fue planeada y fue ejecutada desde antes del principio de los siglos, hermanos. Por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo planeó mucho antes de que todo ocurriera, hermanos. Mucho antes del primer ángel creado. Mucho antes de la primera estrella creada. Mucho antes de la primera criatura. Dios lo planeó. Y Dios lo va a ejecutar, hermanos. Y usted y yo, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, seguiremos a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, glorificándolo, porque somos un regalo del Padre para el Señor Jesucristo. Y el valor nuestro no está en nosotros. El valor nuestro está en el que nos regaló al Hijo. Somos valiosos para el Señor Jesucristo y nos cuida y nos protege porque somos un regalo del Padre, no porque nosotros somos valiosos. Nuestro valor está en la persona que nos regaló al Hijo. Ese es nuestro valor, hermanos. Por eso nos guarda el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, que al Señor Jesucristo sea la honra y la iglesia, la honra y la gloria en su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Váyase a dormir tranquilo que su salvación está segura. Amén. Amén. Si persevera hasta el fin y vive una vida santificada. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos da descanso, Señor. Bendito seas. Porque tu palabra, Padre, nos da certeza, Señor. Señor, porque conociendo lo miserable que yo soy en mí mismo, si de mí dependiera mi salvación, Señor, hace mucho tiempo, Señor, que lo hubiera perdido.
Pero tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, hasta este momento me has hecho perseverar, Señor, y me sigues santificando, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que el amor de mi Señor Jesucristo para mí y para cada uno de mis hermanos es porque somos un regalo valioso de parte del Padre para ti, Señor Jesús. Y esa es nuestra identidad, Señor. Nosotros somos un regalo valioso para ti, porque el Padre nos obsequió a ti, Señor. Y tú eres el que ahora guarda nuestra salvación. Bendito seas, Padre. Como dice el salmista, Señor, este conocimiento es demasiado alto para mí. No lo puedo comprender. Yo te ruego, Señor, que en base a lo que hemos estudiado hoy, tú nos des el perseverar, Señor, y que luchemos por perseverar. Y que luchemos contra el pecado, Señor, contra los deseos de la carne. Que busquemos, Señor, el santificarnos y el vivir vidas piadosas para ti, Padre. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.